Hola y bienvenidos a tu canal de encuentro, FisioClick. Hoy haremos referencia a los modelos y pensamientos en fisioterapia. La fisioterapia ha tenido un desarrollo exponencial en las últimas 4 décadas. Los fisioterapeutas parecían tener cierta afinidad con una diversidad de conceptos y métodos de tratamiento que han ido evolucionando sin un denominador común. Sin embargo, con el tiempo nace la necesidad de definir y describir el papel específico de los fisioterapeutas en su entorno laboral. Además, identificar denominadores comunes en todos los conceptos que constituyen la práctica de la fisioterapia. Para describir la estructura de conocimiento al que deban aportar los esfuerzos de investigación. Gracias a esto, los fisioterapeutas se han alejado del estatus de técnico o mucho peor de auxiliar médico y han asumido su papel como miembros paritarios en equipos interdisciplinarios. Es por ello que varios fisioterapeutas creen que el modelo biomédico debe ser cambiado por un modelo biopsicosocial. Algunos autores que hacen mención a ellos tenemos a Pratt, a Moon, a Berkeley, Parry, Carpenter, Cookie y Gray. Ahora bien, tenemos que el modelo biopsicosocial, para este modelo, uno de estos precursores fue Engel en 1977, en donde critica el modelo biomédico, indicando que pone demasiado interés en explicar la enfermedad por la desviación del proceso biológico. Es por ello que desde una perspectiva biopsicosocial hay diversos factores que puedan contribuir al desarrollo y entendimiento del conjunto. Este conjunto sería la enfermedad, dolor y discapacidad. Por tal motivo, el modelo recomienda estudiar, en este caso, procesos biológicos, que los tenemos aquí, procesos biológicos. Recomienda estudiar procesos biológicos, aspectos emocionales que estarían dentro de los factores psicológicos. Tenemos aspectos cognitivos que estarían en los factores psicológicos, factores sociales en general, factores culturales que están dentro de los factores sociales y factores conductuales que se encuentran dentro de los factores psicológicos. Los tres factores, factor psicológico, factor biológico y factor social, van a trabajar de manera engranada para darle base al modelo biopsicosocial. En este modelo, la construcción fenomenológica de la experiencia individual de la enfermedad juega un papel determinante. Ahora, aunque los fisioterapeutas podrían aceptar el paradigma biopsicosocial, se ha sugerido que este modelo solo se adaptaría dentro del cuadro específico de la práctica de la fisioterapia. Es por ello que aparece una tendencia hacia otro paradigma, siendo este el paradigma del movimiento continuo. Imaginemos esta figura que tenemos allí, que explica lo que es el movimiento, el paradigma del movimiento continuo. Imaginemos que la figura está haciendo giros sobre ella misma. Esta estructura está haciendo giros y más giros y más giros. ¿Qué sucede? Cada uno de estos elementos que se encuentran aquí descritos giran en armonía absoluta, en donde tenemos desde lo más micro, que está aquí, hasta lo más macro, que está aquí. Bien, si hay una disfunción o lo que describe este modelo de movimiento continuo es que al aparecer una disfunción es que hay un movimiento o acelerado o desacelerado de este giro en esta estructura que tenemos aquí.
Bien, es decir, como una enarmonía de movimiento, en donde se admite que los factores externos, sociales y culturales, así como los factores internos, fisiológicos y psicológicos, influyen en las funciones del movimiento en cada nivel de este movimiento continuo. Sin embargo, la teoría del movimiento continuo puede finalmente llegar a ser un modelo teórico en el que se fundamenta la práctica clínica y que estos esfuerzos dan pie o guían a la investigación en la práctica diaria, que puede no ser apropiada a la hora de hacer un diagnóstico en fisioterapia, ya que los microniveles describen aspectos del movimiento que no pueden observarse directamente con los instrumentos de la exploración clínica ordinaria del fisioterapeuta. Entonces, para continuar con esto, tenemos que desde el punto de vista fenomenológico, los fisioterapeutas pueden guiar a los pacientes hacia el continuo, como ha propuesto Antonovsky, es decir, hacia una sensación de salud y bienestar y a una conducta de promoción de la salud respecto a la función del movimiento. En el planteamiento del tratamiento, los fisioterapeutas pueden pensar desde el final y tener en cuenta el estado ideal posible de las funciones de este o del movimiento si se pudieran conseguir todos los objetivos del tratamiento. Sin embargo, debe subrayarse que la presencia de variables psicosociales en estos estados crónicos de dolor o discapacidad no necesariamente son indicadores de procesos psicopatológicos o problemas sociales, ya que Kendall para el año de 1997 considera que los aspectos psicosociales deben ser modificaciones o variables de la experiencia percibida por el humano y más probable que sirvan de factores contribuyentes de un dolor crónico y discapacidad más que ser causales de la misma. Entonces tenemos dentro del engranaje fenomenológico la experiencia individual que está descrita aquí en esta parte, y tenemos la experiencia de la conducta para mantener la salud, que nos indica el proceso fenomenológico, que debe de ir de una manera permeable tanto de derecha a izquierda como de izquierda a derecha. Y aquí describen los diferentes niveles o ítems: sensibilidad al movimiento o intolerancia, que la tenemos aquí, alteraciones de limitación de la actividad, restricciones en la participación, comportamiento de la enfermedad, es decir, evitación o búsqueda, sufrimiento y procesos biopatológicos. Bien. Ahora, en la parte de la experiencia de la conducta para mantener la salud, tenemos síntomas y signos, las alteraciones, confianza, uso del cuerpo, olvido del cuerpo durante las actividades, nivel de actividad, participación, medidas de prevención profilácticas, percepción del uso de sí mismo, control, que está incluido lo que hay que hacer, si hay recidivas o cómo debemos enfrentar el problema para controlar este bienestar. Lo que se recomienda es que sea tanto derecha a izquierda como de izquierda a derecha. Se cumpla este movimiento para que trate de existir un equilibrio dentro de la balanza en estas dos estructuras descritas teóricamente. Ahora, ya para finalizar, indicaremos que los fisioterapeutas asumen cada vez más el movimiento con todas sus dimensiones como el núcleo del compromiso con el cuidado del paciente. También desde una aproximación fenomenológica del tratamiento puede establecerse a partir del concepto de experiencia de enfermedad este tipo de parámetros. Por ello,
todo fisioterapeuta puede guiar a los pacientes desde el movimiento de una experiencia, desde el punto de vista individual, es decir, experiencia individual de la enfermedad y actitud frente a la enfermedad, hacia una sensación individual de salud y conductas que mantiene la salud. También debemos recordar que los humanos no somos máquinas que vamos a ser reparados en sesiones de fisioterapia. Por esta razón, siempre uso el ejemplo del alicate en el dedo, que normalmente siempre se ve que el paciente se acerca a una consulta y dice que tiene dolor en la mano. Normalmente ese dolor de la mano, le pongo yo como ejemplo, que tiene un alicate adosado a la mano. Si no aplicamos estos parámetros del pensamiento con características fenomenológicas y el modelo biopsicosocial, simplemente vamos a ver desde nuestro punto de vista la enfermedad y nos volveremos solamente observadores, en donde observaremos, valga la redundancia, este tipo de paciente con un alicate en la mano y simplemente le diremos, colóquese hielo. Pero no llegamos a solucionar ese problema. Estaríamos evaluando desde un parámetro algo más biomédico. El paciente regresa la segunda semana con dolor, lógicamente, y como aumentó el dolor, entonces empezamos a aplicar corriente, pero jamás y nunca le prestamos atención al alicate puesto dentro de los dedos. Más que todo, la idea es, y la diferenciación es en el acompañamiento y preguntarle, porque desde el primer momento que él ingresó, aparte de hacerle la entrevista particular de cuál es su nombre, dónde vive y todo ese tipo de cosas, deberíamos de tomar en cuenta o preguntarle por qué tiene el alicate en el dedo. Entonces allí estaríamos incluyéndonos en el comportamiento del entorno de ese individuo y estaríamos dándole pie al modelo biopsicosocial en primer momento. Ya después entendemos que esos son los aspectos, el aspecto biológico lo hemos manejado desde el principio al observar que él tenía la disfunción y se intentó solucionar, mas no llegamos al problema. No sabemos si hay un aspecto emocional incluido dentro de la colocación del alicate dentro del dedo, recuerden que es un ejemplo, y no sabemos si hay un aspecto cognitivo, puede haber un trastorno. Es por ello importante hacer un buen interrogatorio. Y muchas veces no sabemos, como puede ser un adolescente que simplemente quiso hacer un reto y mantiene su alicate puesto en el dedo. Y es allí donde manejaremos si existen factores sociales que estimulen a esta disfunción. Aparte de saber que tenemos que retirar el alicate, aparte de saber que tenemos que tratar el tejido y aparte de saber que tenemos que orientar al paciente de que esas actitudes no deben de hacerse en pro de su bienestar, es decir, manejamos los factores sociales. El factor cultural también se maneja dentro del entorno social, debido a que podremos influir mucho más allá dentro de su entorno, pero ya dependerá de qué rasgo cultural tenga este individuo. Ya puede ser que el uso del alicate en el dedo sea una costumbre, sin embargo, tenemos que tener como premisa la orientación al paciente y los factores conductuales que debemos modificar esa conducta sabiendo que es un trastorno lesivo. Más o menos esta es la orientación y la explicación hacia un modelo biopsicosocial en donde se manejan parámetros de función, funcionamiento y funcionalidad, en donde muchas veces se hace complicado tratar de hacer un diagnóstico, pero el problema en el diagnóstico basado en función, funcionamiento y funcionalidad, dependiendo del marco teórico que se use, lo importante de primera mano es un sistema de evaluación certero. Hablando a medidas generales de que un diagnóstico se puede dar conociéndose o sabiéndose que la función alude
al trastorno estructural. El funcionamiento un poco más global, también estructural, y la funcionalidad a su entorno. Es decir, para dar otro ejemplo, tenemos que una alteración, tenemos, por ejemplo, una disfunción del deltoides medio. La función del deltoides medio está disminuida de manera ejemplar y de concepto. Seguimos con el siguiente parámetro, que es funcionamiento. Si esta estructura no sirve o está lesionada, mejor hablemoslo así, el paciente no puede abducir el brazo o separarlo del plano medio. ¿Y en qué va a alterar la funcionalidad? El hombre, si no puede, o el hombre o mujer, niño o niña, si no puede hacer este movimiento, se dificultará actividades de la vida diaria como cepillarse o vestirse. Y es allí donde estamos cubriendo los 3 parámetros de función, funcionamiento y funcionalidad de manera muy general, pero muy general, sin caer en modelos teóricos, que más adelante podremos dar pie a explicar este tipo de modelos, como por ejemplo el modelo SIF. Ahora, quisiera dar las gracias por su continuo seguimiento a nuestro canal, y ha llegado el momento de despedirnos, y quisiera agradecer a todos aquellos que han sugerido los temas a publicar en nuestro canal por el correo electrónico fisioclick@gmail.com, y a todos aquellos que no se han suscrito, los invito a hacerlo para seguir recibiendo de primera mano más contenidos. Recuerda, FisioClick es tu canal y tu lugar de encuentro.